¿O no? Sí, yo creo que ¿Hola? sí. ¿Hola? Vale, ahora sí. Pues muy buenas tardes a todos y gracias a INCIBE por la invitación. Somos Sandra y Aura de Sandbox IQ y hoy os vamos a hablar de la modernización de la criptografía como primer paso para la seguridad postcuántica. Antes de nada, me gustaría haceros una pincelada de Sandbox IQ. Básicamente es una empresa que se fundó dentro de Google, ¿vale? Somos un spin-off de Google que se fundó de la mano de uno de los fundadores de Google, Sergey, para explorar lo que es la intersección entre la inteligencia artificial y tecnologías cuánticas. Tenemos tres líneas de negocio, una de ellas la ciberseguridad, donde ofrecemos una solución integral de gestión criptográfica, hacemos descubrimiento automático de todo vuestro inventario y remediación automática de vuestras vulnerabilidades criptográficas, obviamente, y también de vuestras identidades no humanas. Y desde que hicimos el spin-off hemos levantado $1 billón en capital. Trabajamos con empresas líderes a nivel mundial, como los bancos más grandes de Wall Street, y básicamente somos uno de los 14 colaboradores de NIST, habiendo también desarrollado 2 algoritmos postcuánticos. Y dicho esto, brevemente os comparto la agenda. Hablaremos del reto de Post-Quantum Cryptography y la necesidad de CryptoAgility o de esta modernización de la criptografía. Hablaremos también del marco regulatorio, también del inventario criptográfico y finalmente os daremos 4 cositas con las que os podemos ayudar. Y así doy paso a mi compañera Sandra. Vale, pues muchas gracias ahora por la presentación. Y nada, yo os voy a hablar de lo fácil que es lo fácil que es trabajar de forma ágil con la criptografía, ¿no? Es absolutamente trivial y además de la poca relevancia que tiene, ¿vale? Léase aquí la ironía. Entonces, bueno, creo que no os tengo que explicar qué es la criptografía, ni para qué se usa, ni nada, ¿no? Pero creo que a veces nos olvidamos de lo prevalente que es en nuestro día a día, ¿no? En la cantidad de cosas o parte de nuestra operativa diaria que en verdad, pues, por debajo, ¿no? Pues hay todas esas claves y esos certificados, como pues, identificarnos en un entorno digital, saber a qué servicio nos estamos conectando, controlar el acceso a ciertos assets o, por ejemplo, pues, desplegar cosas en entornos remotos, ¿no? En todas esas cosas y muchas más, pues interviene la criptografía, ¿vale? Y bueno, esta criptografía que está allí, que está a veces oculta o que se usa, pues está en unas librerías y no sé qué, y nosotros pues no nos preocupamos, pues además no es estática, ¿no? De hecho, pues es algo que es cambiante. Por ejemplo, el caso de los certificados, ¿no? Los certificados nos dicen a quién pertenece una clave pública y normalmente pues tienen una fecha de expiración, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la tendencia es que los certificados cada vez tienen una fecha de expiración o tienen un tiempo de vida más corto para poder responder de forma mucho más ágil al hecho de que, por ejemplo, pues haya habido una clave privada que se haya comprometido, ¿no? Entonces, como tienes que ir renovando tus claves y tus certificados más a menudo, pues puedes como responder de forma más eficiente a este tipo de incidentes. ¿Qué pasa si se nos caduca el certificado de la página web, ¿no? Pues que entonces pues lo que pasa es que cualquiera que entre en la página web de nuestro producto o lo que sea, pues se va a encontrar con el mensaje este tan chulo de que la conexión no es privada, ¿no? Lo cual queda súper bien como empresa de ciberseguridad, por ejemplo. Y bueno, ya, pues, ya no hablemos de servicios que están interconectados, que utilizan el TLS para hablar entre ellos y que pues, si caducan los certificados, ahí empieza a haber errores de conexión y al final pues, una interrupción del servicio, ¿no? Y aparte de esto, que los certificados es un dolor de cabeza aparte, y ya podríamos hablar toda una hora de eso, aparte pues tenemos ya todo el tema de pues, los algoritmos criptográficos en sí, ¿no? Que también pues, vamos actualizando, van apareciendo nuevos estándares, entre ellos los estándares de criptografía postcuántica, y también pues, dentro de un mismo algoritmo, ¿no? En general tenemos que ir aumentando la longitud de las claves que usamos para ponérselo más difícil a un adversario que al final cada vez tiene una capacidad computacional más grande, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, la criptografía está ahí, está como un poco oculta, pero encima pues siempre es cambiante, ¿no? ¿Qué más? Como ejemplo, pues también os quería poner, ¿no? del report de NISA sobre los algoritmos autorizados de uso, ¿no? Por ejemplo, ya dicen que RSA 2048 va a ser legacy a partir de final de año. Y claro, después ves, ¿no? Pues en las estadísticas de lo que se usa en conexiones SSL y tal, y al final pues hay aún muchas conexiones que están usando este algoritmo. Así que, bueno, pues
¿no? Hay que estar atento para tener nuestros sistemas a punto. Un poquito más sobre los horrores de gestionar la criptografía. Y aquí hay muchos datos de diferentes estudios y no los voy a leer todos, pero solo quería como dejaros un par de pinceladas, como que, por ejemplo, se sabe que hay muchos datos sensibles en la nube que están sin cifrar. Después también que hay el número de empresas que están dando soporte a la criptografía postcuántica pues es aún bastante reducido. Y también, por ejemplo, tenemos la problemática de la criptografía legacy, por ejemplo, el triple D, ¿no? Que al final hay ciertas industrias que tienen que seguir siendo compatibles con estos algoritmos por la complejidad de actualizar todo esto, ¿no? Pues ya, por ejemplo, pues eso en el caso de la industria de pago, pues actualizar todo el hardware y de pues los TPVs, los cajeros, las máquinas para las tarjetas, etc., ¿no? Entonces, si juntamos eso con el hecho de que cada 2x3 hay noticias de data breaches, ¿no? De que pues, hay alguna empresa que no estaba cuidando bien sus datos y al final se han hecho de acceso público, ¿no? Y lo juntamos con que esos datos probablemente no están cifrados o que están cifrados con criptografía legacy, pues vemos que puede haber un problema ¿no? Al final de cómo están protegidos. Uy, yo es que creo que estoy haciendo algo raro con el micrófono. Ah, ¿no? Bueno, vale. Bueno, y además, bueno, pues junto con esas noticias de que al final ha habido datos que han sido revelados, ¿no? Datos sensibles a los que ha tenido acceso gente que no debía, pues también vemos las noticias de las multorras que les ponen, ¿no? Y a ver, yo personalmente estoy súper de acuerdo en que haya multas como muy sustanciales, ¿no? Cuando un incidente de este tipo pasa, porque al final, pues una empresa que tiene estos datos almacenados, estos datos sensibles de personas almacenados en sus bases de datos, que menos que gestionarlos de forma responsable y que menos pues de dar después que haya como un ejemplo, ¿no? Bueno, sigo con horrores de la criptografía. Bueno, pero en este caso para hablar de temas de la criptografía postcuántica, ¿no? Y para introducir el tema, supongo que ya conocéis a estas dos personas, Peter Shor y Love Grover. Ellos pues han propusieron en su momento algoritmos que se ejecutan sobre ordenadores cuánticos, que son ordenadores que usan la física cuántica para hacer sus operaciones, ¿no? Y en el caso de Peter Shor, que es el más relevante, ¿no? Él propuso un algoritmo que lo que hace es que proporciona una aceleración exponencial a la hora de calcular soluciones a los problemas matemáticos en los que se basa la criptografía actual, como podría ser el RSA o el Diffie-Hellman, ¿no? Entonces, lo que pasa es que si ahora lo que estamos haciendo es, pues vamos incrementando la clave cada vez más para que si tenemos cada vez más capacidad computacional siga siendo difícil, en el caso de usar este algoritmo, da igual que yo incremente la clave, ¿no? Esto, el atacante lo va a romper en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, pues por eso se dice, ¿no? Que la criptografía asimétrica se rompe, ¿no? Gracias a este algoritmo cuando se puede ejecutar en un ordenador postcuántico. Ay, postcuántico no, el ordenador es cuántico, perdón. Y bueno, en el caso de Grover, pues él también, pues al final, él también propuso un algoritmo que lo que hace es también darnos una ventaja, un speed up a la hora de hacer ataques de fuerza bruta sobre la criptografía simétrica, ¿no? Lo que pasa es que se ha visto que con los tamaños que estamos usando actualmente de claves y de salida de hashes, pues en principio no tendría que ser un gran problema en la parte simétrica, sino que es la asimétrica, ¿no? Donde tenemos firmas, intercambio de claves, TLS y todo eso, que es la parte que está más en riesgo, ¿vale? Entonces, claro, está en riesgo en el momento en que hay un ordenador cuántico de los que se llaman criptográficamente relevantes, ¿no? Ordenadores cuánticos ya hay y de muchos tipos, pero la idea es tener uno que sea genérico como para poder ejecutar ese algoritmo y además que tenga pues, la capacidad de cálculo en qubits y del tiempo que permanecen en un cierto estado como para poder ejecutar el algoritmo y poder romper, ¿no? Poder encontrar la solución a los problemas matemáticos en los que se basa la criptografía actual. Entonces, ¿cuándo llegará ese ordenador? Pues hay mucha gente que dice que no va a llegar nunca, ¿no? Y bueno, pues como que no lo podemos saber en verdad, ¿no? Lo que sí que sabemos es que hay avances continuos en esta área, ¿vale? Por una parte, pues tenemos avances en la capacidad computacional, ¿no? En la capacidad de cálculo en qubits de los ordenadores cuánticos y aparte pues se están haciendo muchos avances en reducir el ruido que se hacen entre ellos, en todo el tema de la corrección de errores. Y por otra parte también tenemos avances, bueno, aquí he puesto un ejemplo en paper, pero hay un montón, ¿no? Avances en el campo teórico que nos dicen que
lo que hacen es reducir la cantidad de qubits que se necesitan para llegar a romper el RSA de una determinada, con una clave de una determinada longitud. Entonces, en un caso tenemos que estamos reduciendo los qubits que necesitamos y por el otro estamos también desarrollando nuevos ordenadores con más qubits. Así que la cosa es si llega un momento en el que eso se iguale y ya tienes el ordenador que te rompe la criptografía, ¿no? Y bueno, también ayer se comentó, ¿no?, en el panel sobre criptografía postcuántica que aparte de eso pues ya hay ataques que se pueden empezar a hacer ahora, como por ejemplo Store Now, Decrypt Later, ¿no?, que la idea es que la gente pues ya está almacenando datos cifrados con la esperanza de que cuando esté disponible el ordenador cuántico poderlos descifrar. Y claro, si el ordenador cuántico está, yo que sé, llega en 10 años o en 20, pues quizás hay datos que son de hoy en día pero que igualmente van a seguir siendo sensibles en su momento, ¿no? Entonces, por eso también ya hay un apremio a empezar a migrar ya los sistemas para proteger los datos de hoy, para que no se puedan descifrar en el mañana, ¿vale? Entonces, para poder protegernos, ¿no?, hay unos nuevos algoritmos que fueron estandarizados. Los estándares fueron publicados el año pasado a partir del primer concurso del NIST. También quería mencionar que ya había de antes algoritmos estandarizados de firmas de hash que también tienen propiedades postcuánticas y que además del concurso del NIST, aparte de que ahora hay un segundo concurso, pues también hay procesos para escoger criptografía postcuántica. Pues hay uno en China, ha habido uno que ha acabado creo recientemente en Corea, etc. Entonces, bueno, pues es algo que todo el mundo está buscando, ¿no?, esos algoritmos que nos permitan protegernos frente a los ordenadores cuánticos. Nada, mencionar aquí porque tenemos un equipo de investigación muy guay y que ha participado en varios de ellos, lo cual siempre hace mucha ilusión. Y nada, entonces una vez tenemos estos algoritmos es como, vale, pues ya nos podemos actualizar, ¿no?, podemos cambiar. Entonces, ayer se mencionó en el panel, ¿no?, que bueno, pues había una empresa que habían cogido en su producto y habían cambiado el algoritmo clásico que estaban usando por uno postcuántico y que fue muy guay porque no notaron, desde el punto de vista del usuario, de usar el producto, no notaron ninguna diferencia. Rollo, pues no fue más lento, no me tuve que esperar, ¿no?, todo funcionó bien. Y es verdad, porque, bueno, tiene su sentido, porque el NIST al final, cuando hace este concurso, sí que mira, o cualquier otra entidad, ¿no?, miras que intentar encontrar el mejor algoritmo posible y, entre otras cosas, a nivel de performance, ¿no? Pero sí que es verdad que al final no puede ser perfecto y si está muy bien de performance o de rendimiento, pues, por ejemplo, en el caso de la criptografía basada en retículos, que es la que pues, al final se usa o es parte de casi todos los estándares, pues sí que tenemos que lo que tenemos es que unas longitudes de clave y también tamaños de firma que son bastante grandes comparados con la criptografía clásica actual, ¿no? Y, por ejemplo, para daros una idea, no voy a ir sobre todos los datos, pero para verificar una primera conexión TLS, donde tienes que verificar la primera firma sobre el mensaje, tienes el certificado del servidor, normalmente un intermedio, una CA intermedia y normalmente una CA root, solo para todo eso, pues si tienes que enviarte esos certificados con firmas más grandes y con claves públicas más grandes, estás multiplicando por más de 10 el tamaño de esa comunicación, ¿vale? Entonces, no es que vaya a ser, no es imposible migrarse a criptografía postcuántica, pero sí que hay que tener ciertas cosas en cuenta de que, bueno, pues que algunas cosas, pues mensajes van a ser más grandes, temas de almacenamiento y cosas así, ¿vale? Entonces estamos hablando de eso, ¿no?, de que nos tenemos que mirar a la criptografía postcuántica. Seguramente habéis visto algún dato similar en alguna otra presentación, ¿no? Pero bueno, solo para daros una idea, ¿no?, de cuando el NIST estandarizó el SHA-2, que es como el estándar de hash anterior al que se supone que estamos usando ahora, de cuando se estandarizó a cuando los navegadores dijeron, bueno, ya está, ya no aceptamos el SHA-1, ¿vale?, ya como SHA-2 para todo, pasaron, pues, no sé, más de 15 años, entre 15 y 20 años, ¿no? Entonces, bueno, es una migración bastante larga y claro que es verdad que hay muchos subsistemas que tienes que tener en cuenta, pero creo que a la hora de pensar en la criptografía postcuántica no nos podremos permitir, ¿no?, un periodo de tiempo tan largo. Aquí vamos a tener que haber aprendido de esto y de otras experiencias o tener otras herramientas para poderlo hacer mejor, ¿vale? Y ya la última cosa que os quería explicar, rollo, en temas de migración, de criptografía postcuántica y tal, es, bueno, pues el tema de la criptografía híbrida, ¿no?, que también es una recomendación que se está haciendo desde varios organismos y la idea es que en vez de migrarnos directamente a criptografía postcuántica, pues podemos tener un impasse, ¿no?, unos años donde utilizamos criptografía híbrida
en la que, bueno, hay un dibujillo ahí muy pequeño. ¿Esto tiene láser? No lo he usado, bueno, no se ve. Bueno, hay un dibujillo muy pequeño, pero la idea de la criptografía híbrida al final es que ciframos o firmamos la información con un secreto que es una combinación de un secreto que viene de la criptografía clásica, como podría ser una clave privada de RSA, y después un secreto que venga de la criptografía postcuántica, como podría ser una clave privada de dilithium o de Kyber, ¿vale? Entonces, la idea es que combinando los dos y usando los dos secretos para proteger la información, nuestra información está segura en dos casos particularmente. Uno es que si tenemos como protección la criptografía clásica y la postcuántica, en el caso de que llegue un ordenador postcuántico y la parte clásica no importe, un ordenador cuántico, perdón, tenemos la criptografía postcuántica que nos está protegiendo la información. Y, como también se mencionó ayer, en el caso de que, no sé, se descubra que ese algoritmo de criptografía postcuántica en verdad no tiene la seguridad, el nivel de seguridad que pensábamos, o quizá por los parámetros, o puede ser que sea por un error de implementación, porque al final son implementaciones y son librerías muy jóvenes. Si hay un error en ese lado, tenemos la criptografía clásica que nos sigue protegiendo. Entonces, la cosa es que no pasen las dos cosas a la vez, que no sea que haya un ordenador cuántico y que esté mal la implementación, ¿no? Pero mientras no pase eso, pues al tener dos pilares podemos jugar un poco. Y claro, la propuesta era, vale, pues de la clásica paso a la híbrida y luego en algún momento pues hago post-quantum solo. Pero en verdad también hay gente que dice, bueno, es que si tenemos dos pilares de seguridad y nos parece una buena idea, nos podríamos quedar con dos pilares de seguridad igual y en algún momento decir, vale, de la clásica a clásica y post-quantum y después podría migrar otro pilar y tener dos familias de criptografía post-cuántica con problemas subyacentes, ¿no? con los problemas matemáticos totalmente distintos que nos protegen la información. Al final eso, desde el punto de seguridad puede ser súper interesante, desde el punto de gestión de esa criptografía también, ¿vale? También es un reto que hace que tengamos que poner mucha atención a cómo lo estamos haciendo. Vale, y bueno, ahora pues te doy la palabra a Aura, que nos va a explicar un poco del tema de regulaciones y políticas. Vale, perfecto. Pues hemos visto el reto y sea como sea, lo que queda muy claro es que es muy importante tener esta criptoagilidad, ¿no? Porque tengamos que hacer una migración híbrida o directamente el post-quantum, necesitamos ser ágiles en lo que es la criptografía. Y quien lo tiene muy claro también pues son todos los organismos públicos, organizaciones, básicamente el marco regulatorio, ¿no? Que están empujando desde la normativa a hacer esta migración a lo que es post-quantum cryptography. Básicamente en pantalla veis la hoja de ruta de plazos para llegar a ser quantum safe. Hay bastantes organismos, me quiero centrar en el europeo, en la normativa europea, que es la que nos incumbe a nosotros, y básicamente todas aquellas empresas medianas y grandes que se consideren infraestructura crítica, como puede ser energía, agua, transporte, salud, etc., en 6 meses, estamos hablando de abril, tendréis que haber presentado una hoja de ruta para esa migración postcuántica. Y obviamente pues, tenemos que empezar a actuar ahora para llegar a plazo. Después también todos los casos de uso que sean de alto riesgo tendréis que haberlos migrado antes de final de 2030. Son 5 años y como Sandra ha comentado, las migraciones suelen tardar lo suyo. Y aquellos casos de uso de riesgo mediano para 2030. El resto de organizaciones básicamente están barajando más o menos las mismas fechas, para que os hagáis una idea. Aquí tenéis básicamente los artículos específicos de la directiva NIS2, por si queréis más detalles y hacer una foto. No quiero entrar en ello, pero básicamente la conclusión es que la migración de post-quantum es un requisito y es una obligación que tienen las empresas. Obviamente, sobre todo, estas de infraestructura crítica para un Estado. Y quería también enfocarme en que eso solo no pasa en las entidades, digamos, públicas, sino que la propia industria está empujando a dar este salto, ¿no? A la migración postcuántica. En pantalla veis como organismos como FSC, ISAC, GBIC, DORA, FIPS, PCI, DSS, pues también están haciendo recomendaciones de pasar a ser criptoágiles, ¿no? De esta modernización y, obviamente, pues, hay algunos plazos bastante claros que siempre están en el año 2030 y 2035. Y
Dicho esto, pues quería darle paso a Sandra para que haga una pequeña reflexión. Ah, sí, un inciso, venga. Porque antes hemos hablado como de calamidades de gestión de la criptografía y luego también, ahora nos has explicado un poco pues, el tema de que todas las regulaciones que nos dicen que lo tenemos que hacer bien. Y bueno, quizá en vez de poner mala cara y decir, jo, qué rollo, tenemos que hacer esto, pues quizá estamos ante una oportunidad, ¿no? Porque al final, pues eso, la gestión que en general tienen las empresas sobre la criptografía es bastante pobre en el sentido de pues que no sabes qué certificados tienes, no sabes cuándo te va a expirar el próximo, no sabes si tienes todos con renovación automática o te faltaba ese que es el que va a hacer que tu página web sea fatal. Después también, pues no sé, cuando instalas distinto tipo de software o librerías, llega un momento en el que tienes 3 versiones o 4 diferentes de OpenSSL, parchea eso en el caso de una vulnerabilidad, ¿no? Y también pues, el tema de dónde guardamos los datos cifrados. Al final, pues normalmente las empresas pues, puede haber cosas que estén on-prem, cosas que estén en distintos clouds y tener como una visión de con qué estás protegiendo los datos ¿no? en un entorno tan heterogéneo, pues al final es complejo. Vale, pues eso es como lo chungo, ¿no? Pero también la idea es esa, que si nos ponemos las pilas y no sé, nos ponemos a gestionar la criptografía de una manera pues, un poco más ágil o eso, pues empezamos a tener inventarios criptográficos y sabemos que tenemos, ¿no? Al final pues es la oportunidad de que las cosas vayan mejor, ¿no? Que quizá tengamos menos interrupciones del servicio porque nos caduque un certificado, de que además podemos tener mecanismos de data governance más sencillos, porque yo he estado en un equipo de data governance y es un dolor pensar en cómo está protegido cada tipo de información, ¿no? Y eso es algo que se puede facilitar con este tipo de... ¿no? Cuando empezamos a gestionar la criptografía de una manera más modernizada, digamos, ¿no? También pues, el tema de poder hacer las migraciones de una forma más sencilla, que es lo que tenemos que hacer para criptografía postcuántica, y en general pues, es la oportunidad de tener un mejor nivel de seguridad, básicamente. Y con eso pues, te dejo la siguiente parte. Perfecto. Hablando de oportunidades, os quería hacer una pregunta. ¿Cuántos de vosotros estáis pensando en modernización criptográfica o migración a post-quantum cryptography de aquí? 3, 4, 5. Oye, pues no está mal, no está mal. Nada, la verdad que queríamos compartir un poco nuestra experiencia para aquellos que lo estéis haciendo. No sé si lo estáis haciendo internamente, os está ayudando a alguien o no. Nosotros tenemos bastante experiencia ya. En España, desafortunadamente, no aún, pero hemos empezado a arrancar con la expansión aquí. Tenemos una base de clientes muy sólida en Estados Unidos, trabajando con los bancos más grandes de Wall Street, el gobierno de Estados Unidos, etc. Y básicamente tenemos mucha experiencia. ¿Con qué nos encontramos cuando empezamos a hablar con empresas, incluso las del IBEX 35 con las que estoy hablando ahora, que empiezan a hacer o a intentar hacer este inventario criptográfico ellos mismos, ¿no? Sin ayuda? Y básicamente por lo menos nos lo han descrito así, que es casi imposible, ¿no? Que casi todos ellos dicen, es que he hecho un inventario, he tardado 2 meses, he utilizado un montón de recursos, cuando he tenido la criptografía no puedo asegurar que sea la 100% de la criptografía existente en mi infraestructura, porque al final vivimos en un mundo muy fragmentado. Justo ayer estaba con un cliente que me decía, tenemos 180 soluciones de 80 proveedores distintos, ¿no? Y al final, pues, empresas pues, trabajan con un montón de proveedores que obviamente tienen su criptografía que impacta nuestra seguridad. Después, tenemos on-prem, tenemos muchos proveedores de cloud, o sea, todo tiene criptografía y en el cloud, pues, en un momento es obsoleta. Y básicamente el problema que tienen las empresas que empiezan ellos mismos a hacer este inventario manual es que cuando recopilan toda la información, pues eso está obsoleta ya. O sea, básicamente está obsoleta, ¿no? Y luego hay otro problema enorme que nos dicen, cuando tenemos información, aunque no sea completa, ¿por dónde empezamos? O sea, tenemos un montón de vulnerabilidades, pero no sabemos distinguir cuál es crítica, cuál es, tenemos que actuar ya, etcétera, ¿no? Este triaje es imposible. Esto básicamente nos da a entender que es imposible hacerlo de una manera manual, es imposible escalarla. Y básicamente, pues, un poco para que entendáis la cobertura que tiene la criptografía, pues se encuentra en ficheros, redes, bueno, un sinfín de cosas que se tienen que tener en cuenta a la hora de pues, recopilar toda esta criptografía. Y básicamente es un montón de trabajo. Y muchos de los clientes con los que empezamos a hablar, cuando nos aproximamos a ellos, te dicen,
no, pues lo intentaremos nosotros solos. Y después, al cabo de unos meses, pues nos vienen y nos dicen, venga, ¿cómo podéis ayudarnos? ¿Cómo podemos ayudaros a los que estéis pensando? Pues básicamente nuestra solución, ActiveGuard, es una solución integral de criptografía. Y lo que hacemos es pues, hacer el descubrimiento automático de toda vuestra criptografía y de identidades no humanas de vuestra infraestructura. Hacemos un inventario, le ponemos sentido y luego estamos empezando también con la remediación automática. Hemos empezado por la parte de certificados TLS y la idea es ampliar. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos nuestros propios sensores, analizamos lo que es red, ficheros y aplicaciones y también lo hacemos a través de ingerir datos de vuestra tecnología existente, como puede ser Palo Alto, CrowdStrike. Bueno, tenemos un sinfín de integraciones y lo que hacemos es utilizar sus datos y nosotros analizamos la parte criptográfica, que es algo que normalmente no dan esta visión. Es lo que hacemos nosotros y luego, pues, a través de distintas reglas que se pueden personalizar y perfiles, pues lo que hacemos es daros este listado de vulnerabilidades en función pues, de las regulaciones, ya sea NIS2, NIST, pues Quantum Cryptography, FIPS, bueno, todas las que tengáis. Y en función del perfil, pues va cambiando este listado de vulnerabilidades. Y luego también es importante mencionar que uno de los problemas que han tenido todos nuestros clientes es que no sabían discernir qué es mi criptografía versus la de mis proveedores, ¿no? Tenían pues 100.000 vulnerabilidades y es como, ¿por dónde empezamos? Pues en esto también ayudamos y básicamente somos capaces de decirles, vale, estas son las vuestras, esto es todo el ruido de vuestros proveedores y básicamente también tenemos pues LLMs que ayudan pues en la tarea y básicamente pues comentaros que si hay alguien interesado en hacer este primer inventario que es fundamental para hacer esta migración, como primer paso sería inventario porque no puedes migrar lo que no conoces. O sea, al final es imposible migrar aquella criptografía que no sabes que existe, con lo cual el primer paso es este inventario. En esto nosotros os podemos ayudar de manera automática y si hay alguien interesado, pues estaremos encantados de haceros una demo y bueno, de tener una reunión para mostraros cómo estamos ya ayudando a muchas otras empresas. Y nada, esta es nuestra presentación. Esperamos que haya sido interesante y estaremos por aquí por si tenéis preguntas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.